Faltaba poco para un aniversario más de novios. Sería el tercer año. Siempre le dábamos mucha importancia a ese día, por lo que solíamos organizar algo de antemano. Cenar en algún restaurante, pasar un fin de semana en algún pueblo turístico del estado, ir de campamentos a un parque de la reserva ecológica que estaba a las afueras de la ciudad. Eran algunas de las opiniones que acostumbrábamos a elegir. Sin embargo, Lucas y yo, en esta oportunidad quisimos hacer algo diferente, visitar algún lugar donde antes no habíamos ido y sobre todas las cosas, que sea un sitio donde el silencio y la tranquilidad fueran primordiales. Y por eso, que estuvimos solo los dos, yo estaba pensando mencionarle en viajar a otro estado, pero esa tarde, él se adelantó con aquella tentadora propuesta. Un bosque que en nuestra ciudad vecina estaba siendo muy publicitado por los lugareños últimamente. Había acondicionado un amplio terreno donde pusieron cabañas en alquiler. Y como estaban cerca de un lago, la idea me atrajo al instante. Ni contarles cómo me pareció el lugar cuando vi las fotos. Quedé maravillada, así que sin dudarlo le pedí que por favor realizara las reservas para pasar ahí esos días de descanso. Cuando llegamos quedamos mucho más encantados con ese paisaje. Por suerte las cabañas estaban bastante distanciadas entre sí y por consiguiente no nos faltó privacidad. Y el motivo por el cual nos preocupaba tanto estar a solas era porque estábamos preparándonos emocionalmente para dar el próximo y glorioso paso a nuestras vidas, nuestro matrimonio. Los 3 días en los que estuvimos ahí fueron los mejores, tan así que nos prometimos volver para cada aniversario a partir de entonces. No obstante, cuando ya llevábamos algunos días de haber regresado de ese paraíso, comenzamos a padecer acontecimientos inimaginables, logrando que más adelante a ese lugar lo consideráramos como infernal. Mi nombre es María Estela Fernández Cázares. Soy de México. En esta noche les voy a compartir la experiencia que tuve junto a quien en esos tiempos era mi novio, Lucas, con respecto a lo esotérico, cruda prueba de lo que la maldad es capaz de hacer en personas inocentes, sin ni siquiera tener una pizca de misericordia. Una mañana me levanté sintiéndome muy cansada. Había dormido normalmente, pero era como si no lo hubiera hecho. A medida de que pasaban las horas, el cansancio se hacía más intenso, por lo que luego de preparar el almuerzo, me recosté a descansar un poco, mientras esperaba a que Lucas regresara. Él es enfermero, así que se dio cuenta de mi estado apenas me vio. Yo no lo había notado, pero según él yo estaba muy pálida. Me dio unos medicamentos y me pidió que mejor me durmiera un poco, pues si no me recuperaba tendría que llevarme al hospital, donde él ejercía su trabajo. Dormí tranquilamente toda la tarde para ser más precisa. Al despertarme, Lucas ya se había ido, así que me puse a preparar las cosas de repostería, a lo cual yo me dedicaba en esos tiempos. Ya en la noche, cuando él llegó, me preguntó cómo me sentía. Fue escalofriante ese momento, pues como estuve sola desde que él se había marchado, no me había dado cuenta de aquel detalle.
El tema es que cuando quise contestar me di cuenta de que no contestaba al hablar. De inmediato, un dolor agudo de mi pecho y mi garganta comenzó a torturarme. A su vez, el cansancio regresó con más intensidad, por lo que Lucas no lo dudó más y me llevó al nosocomio. Ahí estuve en observación por varias horas, pues mi piel comenzaba a mostrar una coloración oscura. En algunas zonas se me habían formado unas ronchas que en poco tiempo se convirtieron en ampollas. Me hicieron estudios y me medicaron mientras tanto. Cuando amaneció, los doctores me recomendaron quedarme internada, pero yo no quise, siendo esa la primera discusión que tuve con Lucas a raíz de eso. Se calmó un poco cuando le prometí que iría al departamento directamente a descansar, lo cual hice. Sin embargo, no logré dormir absolutamente nada hasta que él llegó horas más tarde, y como prácticamente estaba desvelado, porque estuvo conmigo todo el tiempo en el hospital desde que me había llevado, se durmió rápidamente luego de que tuvimos una breve charla. Las anomalías que estaba sufriendo mi cuerpo parecían mejorar con los tratamientos médicos que me hacían. El único inconveniente es que me costaba muchísimo lograr dormir, y si lo hacía era solo por el máximo de 1 hora, y por ende, el agotamiento se hacía cada vez más perjudicial. Días después, Lucas trajo a casa los resultados de los estudios, por lo que, por cierto, no arrojaron nada. Lo perturbador fue que recién en ese momento me di cuenta de que él también estaba presentando síntomas. Y como en esa semana tenía el horario nocturno, la falta de sueño comenzó a deteriorar su salud de una forma abrumadora. Una semana después, ambos estábamos internados en el hospital, con los mismos síntomas y con los mismos doctores sin darnos diagnóstico fiable aún. Teorizaban que podría tratarse de alguna intoxicación sufrida por algo que comimos, o alguna bacteria que nos atacó en algún lugar donde hayamos ido por primera vez. Por obvias razones, se nos vino a la mente la cabaña donde pasamos nuestro aniversario aquel fin de semana. Y gracias a la influencia que tenía Lucas, al ser empleado del hospital, logró que las autoridades pusieran cartas en el asunto y enviaron a un grupo de especialistas para revisar el lugar, algo que lamentablemente tampoco nos pudo ayudar mucho, porque lo único que hallaron fueron detalles ambientales que no significaban gravedad alguna, y mucho menos para justificar lo que estábamos padeciendo nosotros. Una tarde, cuando ya había descartado totalmente que lo nuestro era contagioso, un compañero de Lucas fue a hablar con él, y esto lo supe recién horas después, cuando él y yo nos vimos. Les prometo que él todavía tenía el miedo plasmado en su rostro, y cuando me contó lo que su colega le había hablado, comprendí que su pálido estado era más que justificado. Mi esposa trabajaba en un centro comercial. Anoche cuando llegué, en medio de la plática recordé por lo que ustedes están pasando y se lo conté. Ella se sorprendió, argumentando que conoce un caso idéntico, pero con unas personas que viven en Estados Unidos. Resulta ser que ella tiene una compañera en su trabajo,
y ésta le contó que sus padres, al regresar al norte después de pasar unos días aquí, comenzaron a tener los mismos síntomas. Y no es mi intención espantarte, amigo, pero las cosas que le siguió pasando a ese matrimonio te dejarán pasmado. Como los médicos no sabían qué era lo que tenían y como consecuencia no podían curarlos, su situación fue empeorando cada vez más. Se les comenzó a caer el cabello a ambos. Luego sus uñas se les pusieron negras y el vientre se les comenzó a inflamar. Cuando se convencieron de que la ciencia no los ayudaría, decidieron buscar a unos curanderos, algo que allá no es tan común como aquí. Pero cuando por fin encontraron a uno, éste les dijo que estaban siendo víctimas de brujería. Empezaron a hacerse curar con ese hombre y hoy en día están sanando satisfactoriamente. Creo que ustedes deberían hacer lo mismo, pues todavía no saben si el matrimonio del que yo te hablo fue víctima de la brujería allá en su país, o cuando estuvieron esos días acá. Pero como te digo, no te espantes. Si ellos están curando, también ustedes se podrán recuperar. Es mejor que busquen alguna bruja o chamán de por aquí. Comiencen la limpia lo más rápido que puedan. Tan tétrica experiencia me dejó aterrada, pero 1000 veces más sentí estupor cuando le preguntó a su colega por cuáles lugares habían pasado cuando estuvieron aquí. Y él le respondió que entre todos los sitios habían pasado 2 días en el conjunto de cabañas donde nosotros estuvimos. Nos costaba creer que esto fuera real. Siendo así, sería la coincidencia más hórrida que jamás habíamos escuchado. Esa misma noche, hablamos con los doctores y solicitamos regresar a nuestro departamento, algo que hicimos apenas amaneció. A pesar de que no nos sentíamos para nada bien, nos subimos al carro y viajamos hasta un pueblo vecino, donde habíamos averiguado que vivía una señora la cual se dedicaba a eso. Les seré sincera, ni Lucas ni yo creíamos en nada relacionado con la brujería, pero cuando escuchamos a esa anciana decir exactamente lo mismo, sentimos que el mundo se nos venía abajo. Cabe mencionar que para esos días, el cabello ya se nos comenzaba a desprender por sí solo, tal cual nos habían advertido. Viajábamos 3 veces por semana para visitar a la señora, así que creo que eso fue lo que detuvo el trabajo de brujería, ya que no llegamos al punto de sufrir los síntomas de las uñas y la inflamación. Quisimos buscar a los culpables de todo esto. Obviamente a quien señalamos principalmente fue a quienes administraban las cabañas, puesto que estaba más que claro que ellos tenían algo que ver. Eso teniendo en cuenta que aquel matrimonio había sido embrujado en aquel mismo lugar. Lamentablemente no se puede denunciar un caso de brujería, es decir, que la ley no apoya a cosas así. Y como el grupo de especialistas ya habían ido al predio a inspeccionar sin encontrar nada raro, no teníamos nada de armas con las cuales podamos defendernos. Tuvieron que pasar algunos meses hasta que fuimos curados totalmente. Entretanto, no nos sentíamos tranquilos al saber que decenas de personas podrían estar sufriendo lo mismo por culpa de esas cabañas,
ya que éstas continuaban abiertas al público. Así fue que se nos ocurrió hablar con el colega de Lucas, aquel que básicamente nos había salvado la vida al contarnos el caso del matrimonio estadounidense afectado. Y en común acuerdo decidimos ir a ese maldito lugar para hablar con los propietarios. Teníamos intenciones de enfrentarlos y hacer todo lo posible para poner fin a todo esto. Sin embargo, recibimos una hórrida sorpresa que nos dejó estupefactos. Las cabañas seguían tal cual las recordábamos, a excepción de una, la cual estaba más alejada de todas, concretamente esa donde nosotros pasamos aquel fin de semana. Ahora estaba reducida a cenizas y también a escombros, quedando únicamente en pie las columnas y los cimientos. Jamás logramos hablar con los propietarios del negocio, pero sí pudimos hablar con el encargado de turno, el que, por cierto, no era el mismo de la vez en la que fuimos, y con lo que nos contó bastó para darnos la media vuelta y no desear volver jamás a ese lugar. Yo fui el que le prendió fuego a esa cabaña, pero lo hice por orden de mi patrón. Fue muy extraño. Me llamó en la madrugada para que me presente ya mismo. Ni siquiera me dio explicaciones. Cuando llegué, él ya me esperaba con los galones de combustible preparados. Algo que también me llamó la atención es que se fue apenas yo llegué y me dio la orden. Ni siquiera se acercó a la cabaña, lo cual me hizo caer en cuenta que jamás lo vi cerca de esta. En el interior aún estaban los muebles, camas, sábanas, toallas de baño y cada uno de los elementos necesarios que deben estar a disposición del cliente, tal como pasa con las demás cabañas. Y lo creerán o no, me pidió que quemara absolutamente todo, que no sacara nada. Sin embargo, hay algo más que les diré. Al día siguiente, cuando ya todo estaba destruido, por curiosidad fui a revisar cómo quedó todo, y entre los escombros del piso hallé un extraño recipiente que al ser de metal no se consumió. Creí que podría encontrar algo de valor, pero cuando lo abrí, lo que vi en su interior me horrorizó. Habían cabezas de gallinas putrefactas, como así también otros elementos que, pese a que yo no soy experto en ese tema, estoy seguro de que se usó para hacer brujería, pero mi sospecha estaba justificada, porque había veces en los que la cabaña no se alquilaba al público, y curiosamente en esas noches venía una señora y pasaba toda la madrugada allí sola. Se trata de la madre del patrón, y por lo que tengo entendido, ella es una bruja. Yo voy a renunciar al trabajo hoy mismo. No quiero saber nada de seguir ni un minuto más aquí. Es por eso que les estoy contando esto. Creo que sé por qué ustedes están aquí, porque no son los únicos que vinieron con intenciones de hablar con el patrón. Se enfermaron, ¿verdad? Lo mismo les pasó a las empleadas que limpiaban esa cabaña, como así también algunos que llegaron a ocuparla más de un día. Por otro lado, todavía puedo ver que tienen cicatrices en sus brazos, las que son parecidas a las de las personas que también fueron afectadas. De seguro fue por eso que hicieron quemar este lugar. Tal vez la madre hacía sus trabajos ahí,
y dado los reclamos quisieron destruir todo. Y eso fue todo lo que necesitábamos escuchar. De por sí la curandera que nos ayudó a Lucas y a mí nos dijo que eso podría ser la causa. Pero ya ven, los enfermeros tienden a corroborar desde el lado de la medicina y pensó hasta el final que nuestra inexplicable enfermedad tenía una explicación más racional. Según la señora que nos curó, no necesariamente tenemos que ser objetivo directo para ser víctima de una brujería. Generalmente, basta con tener un mínimo contacto con un lugar donde se realicen trabajos de esta índole para que el mal que cubre el entorno nos afecte de una u otra manera, a veces de forma sencilla que no puede llegar a perjudicar mucho, otras a cambio, tal cual como les pasó al matrimonio estadounidense, a las empleadas, a aquellos clientes y a nosotros. Las consecuencias pueden ser mortales. No fue nada de lo que comimos ni nos hizo mal, ni tampoco fue ninguna clase de virus o bacteria. Lo que a nosotros casi nos arrebata la vida fue una infección, pero no cualquiera, sino más bien una infección brujesca. Hoy en día, Lucas y yo ya estamos casados y formamos una familia con 4 hermosos hijos. Contraímos los lazos nupciales la misma fecha en que nosotros nos conocimos. Por lo tanto, cada vez que se acerca el día de nuestro aniversario, se nos eriza la piel al recordar el siniestro de fin de semana que pasamos en aquella cabaña, siendo ese el único aniversario que deseamos olvidar. Brujería en la cabaña. Historia de terror escrita por Lazarus Scripta, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido. Te desea buenas noches.